veamos el primer ejemplo para poner en práctica, ¿verdad?, lo que hemos definido de la composición. Entonces, importante, noten que la composición que tenemos es la composición de la función f y de la función g. Algo importante que tenemos de recordar es que, ¿verdad?, los valores del conjunto A, que son las preimágenes de la función f, ¿verdad?, cuando las evaluamos, ¿verdad?, o las relacionamos en este caso, obtenemos sus respectivas imágenes. O sea, la imagen de 1 es en este caso 1, la imagen de 2 es 3, la imagen de 3 es 1 y la imagen de 4 es 2. ¿verdad? Eso bajo f. Y recuerden lo que les mencionaba, que ahora todo este codominio de f, ¿verdad?, donde van a estar también sus imágenes, se convierte en el nuevo dominio de la función g, ¿verdad?, la función que va a ir del conjunto B hasta el conjunto C, ¿verdad? Y noten ahora lo que está sucediendo. Vemos que ahora el 1 va a tener una imagen diferente, en este caso el 2. El 2 va a tener una imagen en la función g que es 3, el 3 va a tener una imagen en la función g que es 1, y el 4 que no se relacionaba en f, ¿verdad? Recordemos que ahora debe de relacionarse, por decirlo de alguna manera, a la fuerza. ¿Por qué? Porque si ese 4 queda así en g, la g no sería una función. ¿verdad? Entonces es importante que el g sí debe, dentro de g, ese 4 sí debe de evaluarse. Entonces su imagen en este caso es 2. Ahora chicos, vean la conexión que vamos a hacer, ¿verdad? Debemos de pasar por el conjunto A evaluado en el conjunto B, y ese conjunto B nos va a servir como, por decirlo de alguna manera, como un puente para llegar hasta el conjunto C. Y veamos cómo se está comportando la composición. Importante entonces el dominio. Recordemos que el dominio de la composición en este caso es f compuesta en g, porque vemos que primero interviene f y luego interviene g. Entonces leemos f compuesta en g y vemos que los elementos que tiene son propiamente los elementos del conjunto A. ¿verdad? Entonces escribimos así en llavecita. Recordemos que el orden de los números en este conjunto, al ser finito, no nos importa. Podemos escribir 4, 3, 1, 2, podemos escribirlo como queramos mientras respetemos todos los valores. Veamos el codominio. El codominio de la función composición es el codominio de la función g, ¿verdad? Todos los valores. Incluso, ¿verdad?, incluyendo el 4 que no se relaciona, pero sí es dentro del codominio. Entonces escribimos de esta manera. Y ahora noten lo más importante, las imágenes bajo la composición. Entonces, aquí tenemos nuestra primera imagen, ¿verdad? Que recordemos que esto lo leemos f compuesta en g. Significa que ese f de 1 lo vamos a evaluar en g. Entonces, veamos qué significa eso. Entonces, tomemos quién es f de 1. Recordemos que f de 1 va a ser la imagen de 1, ¿verdad? De este valor que está acá. Cuando evaluamos f de 1, vemos que, ¿verdad?, efectivamente su imagen, en este caso, f de 1 es igual a lo que teníamos acá, a 1. Ahora evaluemos ese g de 1 dentro de la función g. Recuerda, ¿con quién se estaba relacionando? En este caso se relacionaba con el 2. Entonces, por eso escribimos el 2. ¿Qué significa? Que la imagen de f en g es igual a 2. ¿Por qué? Porque vea lo que pasa, chicos. Voy a borrar un poco esto para que puedan entender mejor esta situación. Vean lo que está pasando, chicos. Vean qué bonito. Para nosotros llegar a esto que tenemos de que la imagen de 1 bajo la composición es 2, vea lo que está sucediendo, ¿verdad? Partimos de 1, ¿verdad? Porque recordemos que este va a ser el elemento de salida. Vea que este 1 se relaciona con el 1 de la función f. Y luego este 1 se va a relacionar con el 2. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué nos permite la composición? De que pasemos desde este conjunto hasta este conjunto. O sea, como que peguemos un brinco pasando por B. B es el conjunto que se conoce como el conjunto intermediario, ¿verdad? Que lo que me va a permitir es como hacer conexiones entre los tres conjuntos. Entonces observen que gráficamente podemos observar que si tenemos la imagen de la composición, en este caso 1, ¿verdad? A través de la composición encontramos que es 2. Entonces analicémoslo de este mismo razonamiento, analicemos la otra situación, ¿verdad? La otra imagen que nos piden. Vea que esto es muy interesante y es muy bonito porque estamos, ¿verdad?,
creando cosas nuevas, haciendo conexiones con lo que ya sabemos, pero ¿verdad? Con una función nueva. Entonces vean ahora qué bonito seguiría la otra. Igual, para encontrar, ¿verdad? La imagen bajo la composición, ¿verdad? O sea, f de 2 en G. Entonces, recordemos, el 2 es el elemento del dominio de la composición. Se relaciona en este caso con el 3 y ahora el 3 se relaciona con el 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Directamente bajo la composición, así rápidamente viéndolo, que ese 2 se va a relacionar con el 1, ¿verdad? Que va a ser este 1 que está en el conjunto C, o sea, del conjunto A que contiene al 2 se va a relacionar con el conjunto C que contiene a su respectiva imagen, ¿verdad? Pero ve que siempre pasamos por la función que se están relacionando, o sea, como si fuera un puentecito, ¿verdad? Siempre pasamos por B, eso es muy importante. Y así pasa con las siguientes imágenes, ¿verdad? De igual manera, tenemos entonces que la imagen de f de 3 en G, vemos que está acá, en F se relaciona con 1 y ahora el 1 se relaciona con 2. Entonces, bajo la composición, que podemos decir que la imagen de f de 3 en G es igual a 2. ¿Verdad? Igual con f de 4. F de 4 evaluado en G significa que primero se relaciona en F, ¿verdad? Con su respectiva imagen. Ahora ese 2 se relaciona con G, con su respectiva imagen. Entonces, podemos decir que la imagen de la composición de 4 es, en este caso, 3. Y ahora veamos. Recordemos que el ámbito o rango van a contener a todas las imágenes de la función. En este caso, ¿cuáles son las imágenes de la función? Sí, pues todas estas, ¿verdad? Estas son las imágenes de la función. Entonces vemos que el 2, el 1, el 2 y el 3 forman parte del ámbito de la composición. ¿Por qué? Porque lo podemos observar también gráficamente. Aquí el 1, el 2 y el 3 son los únicos elementos que se están relacionando, ¿verdad? De la composición. Entonces ese 4 formaría parte del codominio de la composición, pero no formaría parte del ámbito, ¿verdad? Porque ya eso lo hemos visto anteriormente, ¿verdad?